Buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Buenas noches, doctora. Sí se le escucha. Ah, qué bueno. ¿Santiago está? Veo que ya van entrando los compañeros, todos. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos para que terminen de ingresar todos, ¿ya? ¿Cuántos somos en la promoción, chicos? Doctora, buenas noches, ¿qué tal? Ya me puedo conectar. Somos 159 personas en la promoción en total. Ya están, creo, entrando porque estamos en 50, ¿no? Vamos a esperar que unos Es, minutos que entre la mayoría, ¿ya? sí, doctora. Sí, doctora, quizás hay compañeros que no se puedan conectar por otros cursos, quizás, pero sí se van a conectar, ¿no? Igual ya se fue avisado que tenemos clase hoy día. No hay problema, esperamos un poquito más. Ok.
Muy bien, chicos, creo que ya estamos más de la mitad o casi la mitad. Así que creo que podemos empezar, ¿verdad, Humberto? Voy a compartir mi pantalla. Sí, doctora. El tema que nos toca desarrollar ahora, es hiperplasia endometrial como una lesión premaligna y cáncer endometrio, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy presente, una patología muy frecuente hoy en día y en ascenso en su incidencia debido al tipo y los cambios de vida y tipos de vida que tenemos hoy en día. ¿De acuerdo? Cada vez la globalización nos va acompañando y trae consigo todos los cambios y estilos de vida que adoptamos, bien por las influencias de otros países, bien por los cambios de estilo de vida. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes pueden caer en poblaciones de riesgo sumados a la misma estilo de vida que ya tiene nuestra población. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? ¿Se logra ver la pantalla, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a ver que dentro de la patología de el género femenino, tenemos a nivel de todas las generaciones el órgano que ya han desarrollado ustedes, probablemente cervix, ovario, la semana pasada, este fin de semana, y hoy vamos a desarrollar lo que es el cáncer endometrio, con mayor frecuencia que el mismo componente miometrial del útero, ¿de acuerdo? Nos ha tocado desarrollar la parte de endometrio. Vamos a ver, ubicándonos, todos tenemos que tener una idea sobre el cáncer endometrio, sobre todo empezando por la anatomía. Hay que tomar en cuenta, acuérdense que todo tiene un origen embriológico, un origen epitelial, un origen genético, y la multiplicación de células y la diferenciación celular nos va a dar origen a los diferentes órganos. Entre ellos tenemos el endometrio, que es el epitelio que reviste el útero por dentro, en su interior, y que es responsable de muchos de los acontecimientos que ocurren en la población femenina, cambios en las diferentes etapas de su vida, y sobre todo que es un órgano que está influenciado mucho por un estímulo o influencia hormonal. Muy bien, vamos viendo. Entonces, dentro de la pelvis tenemos el endometrio como revestimiento interno del útero, ¿de acuerdo? Localizado como una prolongación, no se puede ver mi cursor, de la cavidad hacia el exterior, comunicándose con la vagina. Y en la parte interna, en comunicación con el peritoneo a través de las trompas uterinas. Muy bien. Vamos a ver que de acuerdo a la estirpe histológica, la estirpe y el revestimiento, tenemos que los diferentes órganos pélvicos van a degenerar o depender de un origen, y entre ellos pudiendo ser de tipo mucinoso, glandular, y de ahí la terminología de adenoma, de adeno o de mucina. Entonces ahí tenemos acuérdense que el endometrio y la secreción vaginal propia de la población femenina está basada en moco. Entonces tenemos muchas glándulas en nuestro epitelio genital productoras de moco. Por lo tanto, no debemos escapar de una patología o estirpe mucoide, ¿no? Acá tenemos que el ovario tiene revestimiento peritoneal con células germinales. Las trompas de falopio también podemos tener que dependen de células columnares simples, y de ahí va a depender su origen histológico, ¿no? O su degeneración en adenocarcinoma, endometrioide, pudiendo ser mixto cuando tomamos la zona de transformación entre la glandular y la escamosa. Recuerden que esto se presenta poco a poco con la introducción de la zona de transformación dentro del útero.
y podemos tener diferentes derivaciones celulares. A nivel de la placenta, por vellosidades coriónicas, será un coriocarcinoma. A nivel de cuello del útero, conversábamos en la patología de cervix, el epitelio es escamoso, estratificado y va a dar origen a cánceres de tipo escamoso, pero sin embargo tiene un epitelio glandular que nos puede también originar un adenocarcinoma. Asimismo, la vagina como epitelio externo, estratificado, celular, y la vulva también estratificado, incluso parte córnea, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo uterino tenemos el epitelio glandular columnar simple. Veamos pues entonces que nuestro endometrio tiene características diferentes por estar ubicado en el fondo, cuerpo y fondo del útero. Y aquí tenemos el revestimiento de la parte más interna, va a ser de un tipo columnar simple, como pueden ver en la fotografía del lado derecho superior, mientras que conforme nos vamos acercando o continuando en la proyección al cervix y al exterior, pues esto va a ser un epitelio escamoso estratificado. Pues también vamos a tener una zona de cambio, una zona de transformación, una zona de muda entre un epitelio y el otro, que puede generarse en patología de adenoma por la componente glandular, como de tipo carcinoma o escamoso por el epitelio estratificado. Entonces podemos tener varias estirpes, incluyendo a la mixta, ¿no es cierto? Porque si compromete ambas poblaciones celulares, podemos tener la degeneración de ambos grupos de células. Veamos la ubicación a nivel de la pelvis. Tenemos el útero, ahí en el número 4, con nuestro endometrio, y tenemos por vecindad hacia los lados los ligamentos anchos, los anexos como el útero, el ovario y las trompas. Hacia atrás tenemos el recto, ¿de acuerdo? Y hacia adelante tenemos la vejiga. Por lo tanto, nuestro compromiso hacia los vecindad de este órgano, podemos comprometer otros órganos si este se ve comprometido o con algún componente invasivo. Veamos pues cómo se comporta. Sabiendo la ubicación, dónde está, qué límites tiene, y anatómicamente ustedes ya lo conocen muy bien, vamos a tomar en cuenta el drenaje. Aquí podemos ver que el útero está irrigado y drenado a nivel venoso y linfático. Entonces, sobre todo, ¿por qué es importante esto? Porque todo el acontecimiento que ocurre en los órganos pélvicos se van a valer del sistema de drenaje venoso para la evacuación de estos cambios, incluyendo con esto las células. Entonces, si tenemos transformaciones celulares, como ya han visto ustedes, del cuello del útero, en otras patologías de vejiga o de intestino, a nivel intestino bajo, vamos a tener un plexo linfático y un plexo venoso muy rico a nivel de la pelvis. Consideren que esta zona es una zona muy irrigada, muy vascularizada, por lo tanto tiene una amplia red de diseminación. Así es, dentro del drenaje linfático vamos a tener de que las diferentes estructuras linfáticas que tenemos pueden ser siguiendo la irrigación y el drenaje venoso. Entonces tenemos a nivel lumbar, tenemos las estructuras que drenan hacia los grupos ganglionares, sobre todo los provenientes de las gónadas. Aquí tenemos tanto ovarios como testículos o testes en los varones, van a drenar a nivel lumbar. Y estructuras asociadas, ¿no es cierto? Tenemos la trompa uterina, los anexos, ligamentos, y el fondo de útero no escapa de este drenaje o de recibir este drenaje a nivel lumbar. A nivel del mesenterio inferior tenemos colon, ¿no es cierto? Recto. A nivel de los ilíacos, aquí tenemos los ganglios pélvicos. Recuerden que las estructuras pélvicas drenan por la red linfática a los ganglios pélvicos, pudiendo ser derechos e izquierdos, y por el cruce de las fibras de un lado a otro podemos tener compromiso bilateral. Entonces es importante considerar la parte pélvica, la ubicación de los vasos ilíacos, tanto internos como externos. Entonces, a nivel pélvico, sobre todo en útero, nos interesa el recorrido que puede hacer este drenaje a nivel de los vasos ilíacos internos. ¿Por qué? Porque ahí van a drenar todo lo que son órganos pélvicos.
base de la vejiga, tenemos el uréter, tenemos el canal anal y no escapa el fondo de útero con su cuerpo y su contenido interior que es el endometrio. También tenemos otro drenaje a nivel de los ilíacos externos y estos se pueden proyectar incluso hasta los ganglios inguinales si es que esto se ve superficial, ¿no es cierto? Pero todo con un orden y un nivel de escalamiento de drenaje. Veamos qué es la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es el crecimiento del endometrio, es la hipertrofia de ese endometrio y en las cuales, según la clasificación de la OMS para el año 2014, lo catalogó en dos categorías. Una hiperplasia sin atipia, que es la que está relacionada con no cáncer, no neoplasia y sobre todo muchas veces con respuesta o estímulo netamente de naturaleza hormonal, y la hiperplasia con atipia, que es la neoplasia intraepitelial endometrial. Esta pudiendo ser considerada una lesión premaligna y que con el tiempo y los estímulos y calidad de vida puede desarrollar una lesión neoplásica como el cáncer de endometrio. Veamos entonces, en la hiperplasia con atipia existen cambios celulares y genéticos que están asociados con la formación de cáncer. La presencia de atipia celular es el indicador más importante de riesgo de cáncer al endometrio en mujeres que tengan hiperplasia endometrial. O sea, pueden tener un crecimiento, un engrosamiento del endometrio, pero de ahí a que sea o esté relacionado con un cáncer, puede darse de un 17 hasta un 48%, dependiendo de la influencia y el tipo de vida e individualizando cada paciente. Entonces, cada vez que haya una hiperplasia, un cambio de crecimiento y haya una atipia celular, debemos considerar que puede haber un cáncer en formación. De acuerdo al estirpe histológico, comentamos que pueden haber los diferentes tipos de cáncer al endometrio, pudiendo ser carcinomas endometrioides a nivel de los datos más frecuentes, un adenocarcinoma vellovillo glandular por las vellosidades coriales. Acuérdense ustedes que el endometrio produce las vellosidades a nivel de la placenta. Puede ser un adenocarcinoma con elementos escamosos benignos, metaplasia escamosa o la diferenciación escamosa, pudiendo ser un carcinoma adenoescamoso, considerando ambas poblaciones celulares, como comentábamos, de tipo mixto, ¿no? Un adenocarcinoma netamente mucinoso cuando está comprometida las células de mucina, las células productoras de moco, y en estos casos se va a ver una producción de moco anormal, con flujo, acompañando el flujo vaginal, que muchas veces es el signo de alarma de muchas pacientes. También tenemos el adenocarcinoma seroso, que es el de una derivación o una estirpe genética embriológica con el ovario. Y ahí tenemos y caemos en el pronóstico o en la agresividad de ser muy semejante al cáncer de ovario. Entonces, cuando tenemos una estirpe de adenocarcinoma seroso papilar, debemos considerar y pensar que puede tener el mismo comportamiento de un cáncer de ovario. Ustedes ya conversaron, perdón, desarrollaron ese tema la clase pasada acerca de la diseminación del cáncer de ovario, la agresividad que pueda tener y el componente de carcinomatosis que puede desarrollar. En estos casos, si tenemos una estirpe seroso papilar, se puede comportar tan igual y semejar un cáncer de ovario, con el triste pronóstico de vida que también esto implica, porque el cáncer de ovario tiene un pronóstico de vida pobre y bajo, ¿cierto? Otro grupo de riesgo que tenemos en el cáncer de endometrio es el adenocarcinoma de células claras. Lamentablemente es un cáncer de muy mal pronóstico, muchas veces refractario al tipo de tratamiento que se pueda dar, sea quimioterapia, sea radioterapia, y es conveniente conocerlo porque el manejo debe ser agresivo. Y el carcinoma de células escamosas, si estamos considerando una estirpe de epitelio estratificado o netamente del fondo. Muy bien, veamos qué factores de riesgo hay para que se desarrolle esta hiperplasia y que pueda conllevar a un cáncer endometrio.
Sabemos que el endometrio es un tejido que está netamente influenciado por las hormonas y nosotros debemos considerar situaciones elevadas o donde haya niveles elevados de estrógeno. Y aquí tenemos nuestras diferentes situaciones y comportamientos de vida. Ustedes saben que la condición de sobrepeso u obesidad produce una elevación de estrógenos, una producción además anexa de hormonas que pueden conllevar a aumentar el estímulo a nivel endometrial. Es decir, ya no solamente las gónadas van a producir estrógenos, sino también tenemos que el componente graso y como ustedes saben, el metabolismo de las grasas y del colesterol pueden conllevar a la formación de estrógenos. Y esto consigo estimular o hiperestimular el endometrio, originando en un inicio una hiperplasia y después una atipia consecuente que pueda llevarnos a un cáncer de endometrio si esto sigue el estímulo y no hay un freno. Otra situación de riesgo que debemos tomar en cuenta es la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque la diabetes trae un componente de mal metabolismo o una asimilación desordenada, alterada de lo que conlleva el carbohidrato, el azúcar, y que con esto da origen a un almacenamiento, recuerden bien, de lo que son carbohidratos y con esto también una alteración de las grasas. Por lo tanto, nos puede conllevar a elevar los niveles de estrógeno y estos a su vez estimular el endometrio. Otra situación que tenemos de riesgo es la dieta rica en grasas. Por eso es que en nuestras historias clínicas debemos indagar, debemos ser exhaustivos, debemos tratar de obtener la mayor información que tengamos de nuestros pacientes. Debemos observar a nuestro paciente. Si nosotros vemos que es una paciente de talla corta y una paciente de contextura gruesa, debemos indagar el índice de masa corporal. Debemos indagar el grado de sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque va a pasar a ser una paciente de población de riesgo por obesidad. Va a haber una superestimulación de estrógenos, de hormonas, y con esto me va a traer un desorden a nivel del epitelio endometrial. Entonces, indagamos pacientes con comorbilidades, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, pacientes con sobrepeso. Hay que indagar sobre la anamnesis. ¿Qué antecedentes tienen estos pacientes? ¿No es cierto? Porque la diabetes es un factor de riesgo. Y muchos, recuerden que en la historia clínica de nuestros pacientes siempre debe tenerse en cuenta. ¿Aló? Disculpe, doctora. Dime. Cuando habla de obesidad, ¿se refiere que en obesidad está relacionado con el cáncer de endometrio por el número elevado, los niveles elevados de estrógenos? Está conllevado, es una situación en la que produce los niveles elevados de estrógenos, va a aumentar el nivel de estrógeno y con esto va a haber una estimulación adicional sobre la capa endometrial. Sí, doctor. Gracias. ¿Ya? Bien, nos habíamos quedado aquí en la historia clínica. Cuando tenemos que indagar la historia clínica, tenemos el detalle de el tipo de dieta, ¿no? No en vano preguntamos a nuestros pacientes qué tipo de dieta consume, qué tipo de alimentos, alimentos vegetales, ricos en carbohidratos, ricos en frituras, ricos en vegetales, en menestras. ¿Por qué? Porque eso también nos va a dar una información del tipo de alimentación que estos pacientes tienen y el aumento de colesterol que va a conllevar con el metabolismo de las hormonas, ¿no es cierto? Entonces, todo es algo que tenemos que rescatar de la anamnesis y del interrogatorio de nuestros pacientes. Muy bien. Otros factores de riesgo que están descritos con el cáncer endometrio, tenemos la menarquia temprana, la nuliparidad y la menopausia tardía. ¿Por qué? ¿Qué vemos en estas tres situaciones? En estas tres situaciones también está influenciada y está en intervención la producción de hormonas y con esto el estímulo que se lleve al endometrio. Entonces, tenemos una menarquia temprana, es una población femenina
que inicia muy temprano su ciclo menstrual. Por lo tanto, el iniciar tempranamente el ciclo menstrual va a tener mayor tiempo de estimulación hormonal a ese endometrio. ¿De acuerdo? Es diferente una niña que empieza a menstruar a los 8 o 9 años a una mujer que empieza a menstruar a los 18 o 15 años. El tiempo de estimulación, de estímulo a nivel de ese endometrio va también a jugar un papel importante. Nuliparidad, ¿por qué? Porque la paciente que no entra en un embarazo, no desarrolla embarazo, no entra en el estado de reposo de este endometrio. Acuérdense que durante el embarazo, la mujer casi un año no menstrua. Ese endometrio no se encuentra activo, solo mientras está la formación del embarazo y la placenta, pero después el endometrio entra en un estado de reposo y eso puede ayudar a evitar el estímulo hormonal en estas pacientes. En cambio, las pacientes nulíparas, digamos, tienen menor tiempo de exposición y pueden tener un grado de protección, ¿no? Entonces, paciente, abramos bien la atención, abramos bien nuestros ojos si vemos pacientes que no han tenido hijos, que tienen una obesidad, ya van sumando factores de riesgo, ¿no es cierto? Asimismo, la menopausia tardía. Cuanto más tiempo la mujer todavía tenga ciclos menstruales y inicie más tarde su menopausia, su endometrio va a tener más tiempo o por más tiempo prolongado el estímulo sobre el mismo. ¿De acuerdo? Y acuérdense que es de tipo hormonal. Aquí también entra en juego mucho las pacientes que consumen terapia de reemplazo hormonal. Muchas pacientes apenas empieza a alterar su ciclo menstrual, no ingresan a la menopausia de una manera natural. Por el contrario, prolongan el ingreso a esta etapa de la vida administrándosele anticonceptivos o terapia hormonal de reemplazo. Entonces, estas pacientes van a continuar con el estímulo hormonal a nivel del endometrio, que si tenemos otros factores de riesgo que se suman, pueden conllevarnos a una atipia y pueden llevarnos a desarrollar un cáncer a futuro. Muy bien, también hay un factor hereditario como factor de riesgo relacionado con el cáncer endometrio, que sumado a los otros factores pueden desencadenar el cambio celular. ¿De acuerdo? Y aquí está descrito el síndrome de Lynch, que me imagino ya lo comentaron también en el cáncer de ovario el sábado. Es un síndrome hereditario en el cual se puede detectar por una prueba genética y en el cual el síndrome de Lynch son de dos tipos. El síndrome de Lynch de tipo 1 está relacionado con el cáncer de colon hereditario. Hay pacientes y familias que desarrollan cáncer de colon y genéticamente ya se puede saber y adelantar el pronóstico o la detección temprana para cáncer de colon porque sufren una mutación hereditaria genética que la van a pasar de familia en familia. Asimismo, al presentar el síndrome de Lynch tipo 2, ahí está relacionado, como pueden ver en la figura, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, relacionado a cáncer de estómago y relacionado a cáncer de tipo urinario. Entonces aquí también viene en juego nuestra información y que recopilemos al hacer la encuesta médica, la historia clínica y la entrevista con el paciente. Debemos obtener la mayor cantidad de información, no solo qué antecedentes personales hay, ni de comorbilidades, sino también qué cánceres hay en la familia o han habido, de tal forma que tengamos nosotros un alcance o una sospecha. Si no lo pensamos, no lo sospechamos, no vamos a poder llegar a tener esa conclusión. Entonces tenemos que indagar. Muchas familias o pacientes refieren antecedente familiar genético solo a la familia que es por parte materna. Y dicen, por familiar de mi mamá. No, no es así. Puede ser por mamá o por papá. Puede ser por la línea materna o por la línea paterna. Recuerden que genéticamente ambos dan el 50% de los cromosomas. Entonces, uno puede obtener la predisposición genética o la mutación para tener un cambio a nivel familiar.
Y si no hay pruebas genéticas todavía al alcance, aunque hay ya cada vez más fáciles, pero no todas las personas ni lo conocen ni lo pueden realizar. Entonces, pongamos atención cuando nos digan que hay un cáncer de ovario en la familia, o un cáncer de estómago, o un cáncer urinario, y si son varias personas en la familia las que lo han tenido. Puede ser que uno desarrolle cáncer de ovario y otro desarrolle cáncer de estómago. Entonces hay que pensar en un síndrome de Lynch. ¿Por qué mi paciente no podría tener un cáncer de endometrio si pudiera estar relacionado a un síndrome hereditario de Lynch, ¿no? O un cáncer de colon? Entonces ahí tenemos que estar atentos mucho a la información que obtengamos o podamos rescatar de cada paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a las comorbilidades? Eso también es cierto. Cáncer de endometrio, debido a lo que hemos conversado, del estímulo hormonal, de la influencia que pueda tener en el manejo de este epitelio, tenemos como factores de riesgo, hay una triada clásica que deberían conocerla y no se olviden, chicos. Obesidad, hipertensión y diabetes es una triada clásica como factor de riesgo para cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque tenemos un estímulo, un cambio a nivel de ese endometrio. Entonces, cuando ustedes hagan la anamnesis y la paciente es hipertensa, ustedes la ven subida de peso y por ahí hay una hiperglicemia o una hemoglobina glicosilada, o la paciente le dice tengo prediabetes, porque también existe eso en la población. La población no acepta los diagnósticos crónicos, no acepta que son hipertensas. No, tengo presión alta emotiva. Ustedes saben que no hay presión alta emotiva. O el paciente es hipertenso o no lo es, ¿no es cierto? Y si es hipertenso, pues tiene que llevar un tratamiento. Igual dicen, no, tengo prediabetes, o me están haciendo de estudios o descartes para diabetes. Entonces tenemos que considerar si en esa paciente familiares son diabéticos, familiares son hipertensos, si hay familiares con cáncer o familiares obesos. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una situación de riesgo. Esa paciente es cuestión de tiempo que pueda desarrollar cáncer de endometrio. Entonces, orientar, hay que educar a nuestra paciente. Ver que si está con sobrepeso, explicarle que debe de mantener un peso ideal, que hipertensión debe mantener un consumo adecuado, un ejercicio a nivel físico de su persona, y la diabetes que debe controlar en su alimentación. Recuerden, obesidad, hipertensión, diabetes es una triada clásica. Me imagino que también la habrán comentado a nivel de medicina interna. ¿Por qué? Porque es una morbilidad que cada vez tenemos más en América Latina y que por el tipo de vida, tanto sedentario como el tipo de alimentación cada vez con menos vegetales, es que esta población está conllevando a desarrollar esto, ¿no? Más ahora con una pandemia en 2 años que ha originado que la gente tenga una vida más sedentaria, con mayor sobrepeso, mayor consumo de carbohidratos o alimentos enlatados o con preservantes que tienen un alto consumo de sal, recuerden, y un alto contenido de azúcar. Entonces, no les llame la atención que tengamos una incidencia, una sintomatología, una presencia de síntomas típicos o que aumente esta población de riesgo. ¿Qué otro factor tenemos para cáncer de endometrio? La estimulación hormonal. Y aquí venía el comentario sobre lo que dijimos de anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal. Es cierto, muchas mujeres optan por tomar hormonas con el temor de el ingreso a esa etapa de la vida de toda mujer, ¿no? Al ingreso en la etapa en la cual probablemente se sientan menos atraídas, menos atractivas, hay una baja autoestima, sobre todo si la paciente no tiene una personalidad sólida en la cual acude, demanda, necesita. Muchos pacientes van a la consulta, vengo para que me empiece mi tratamiento hormonal. ¿Cuál tratamiento hormonal? Porque ya estoy entrando en la menopausia. Todas las mujeres tienen que entrar en la etapa de la menopausia y eso es algo que tenemos que también que educar a nuestra población. Entrar en la etapa de la menopausia no es una enfermedad, no hay que tratarla, simplemente saber manejar esa situación y orientar a la paciente que es un cambio de vida
muy igual a cuando la mujer puber empieza su etapa fértil, ¿no es cierto? ¿Qué otra situación? Ay, qué bueno apareció mi curso. ¿Qué otra situación de riesgo tenemos en cáncer de endometrio? Es el tamoxifeno y cáncer de mama. ¿Por qué? Porque cada vez hay más mujeres con cáncer de mama y en la población joven, me refiero a la población premenopáusica. Entonces, estos cánceres en la mujer premenopáusica son cánceres que tienen la característica que son hormonosensibles. O sea, están relacionados con la hormona y el estímulo hormonal, los receptores estrogénicos, los receptores de progesterona. Entonces, parte de la terapia de esta mujer, de esta población con cáncer de mama, es aprovechar la terapia androgénica que pueda tener el tamoxifeno, ¿de acuerdo? Antiandrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? El tamoxifeno se le da por tiempo prolongado a estas pacientes. Pero acuérdense que por su contextura o su afinidad a la célula, a la hormona que se busca químicamente para que la célula de la mama pueda captar ese medicamento, acuérdense que tejidos que son hormonosensibles, como es el caso del endometrio, también responden y reconocen al tamoxifeno como hormona. Por lo tanto, va a haber un efecto secundario. Muchas pacientes que toman tamoxifeno se ha visto que con el tiempo desarrollan hiperplasia endometrial. ¿Por qué? Porque el endometrio responde a la presencia de este medicamento, entre comillas, hormona. Entonces se hiperplasia. Esta hiperplasia prolongada incluso puede conllevar a que nuestras pacientes sangren o presenten sangrado genital y consigo una molestia propia de la vida fértil, un dolor pélvico, un dolor menstrual, una sintomatología menstrual. Hacemos estudios, hay un engrosamiento del endometrio e inclusive se ha visto que este medicamento, que es el tamoxifeno, puede originar cambios a nivel celular. Entonces va a conllevarse a una atipia. Entonces ya la hiperplasia atípica, recuerden, es una lesión considerada hoy en día una lesión premaligna para cáncer de endometrio. Si a esto le sumamos sobrepeso, le sumamos situaciones de comorbilidad como diabetes, hipertensión, se suman las posibilidades y los riesgos para desarrollar esta enfermedad. Muy bien. El cáncer endometrio, por estar dentro del útero, por ser una membrana que tapiza el útero, tenemos diferentes formas de diseminación. Conversábamos temprano con respecto a la anatomía, que puede, y las flechas lo dicen muy bien, puede diseminarse a nivel local como a nivel a distancia. ¿De acuerdo? A nivel local tenemos desde lo más cercano que tiene el endometrio es y por vecindad el miometrio. Entonces va a tener un grado de profundidad de infiltración del miometrio. A nivel de extensión puede conllevar al istmo y comprometer el cervix. Muchos pacientes con cáncer de endometrio, la infiltración se continúa a través del canal endocervical y muchas veces es diagnosticado o mal diagnosticado o enfocado como un cáncer de cervix y en realidad es un cáncer de endometrio que se está extendiendo al cuello del útero. También se puede comprometer la vagina en casos muy avanzados y a nivel pélvico, acuérdense, por su vecindad podemos tener compromiso local, ¿no? Por diseminación a continuidad, tanto del recto como órgano que está posterior al útero, como a la vejiga, que es el órgano anterior. Y con esto las consecuentes sintomatologías que puedan haber, ¿no es cierto? Una vez que atraviesa el miometrio y si ustedes pueden observar la línea roja o la línea morada, atraviesan el endometrio, van a llegar a la serosa. Entonces también pueden comprometer la serosa. Y si esto ocurre, la diseminación se hace a nivel celómica, ¿no? A través del peritoneo, que también lo han comentado en el cáncer de ovario, pudiendo comprometer los órganos vecinos. Y acuérdense que el peritoneo, por peritoneo visceral, podemos comprometer las asas intestinales, ¿no es cierto? Y también la cavidad peritoneal,
pudiendo llevar a un cuadro avanzado de incluso carcinomatosis con ascitis, como también se comporta el cáncer de ovario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en poder detectar temprano nuestro paciente con cáncer de endometrio, sobre todo si conocemos los factores de riesgo, ¿de acuerdo? A nivel linfático, si la lesión tiene acceso a la red linfática, pues va a valerse de ella misma para hacer una diseminación linfática. Sabemos que las estaciones linfáticas ganglionares a nivel pélvico comentábamos, como acá se ve, ahí se apareció mi cruz aquí. Como pueden ver, a nivel de útero, el fondo del útero drena a las plexos a nivel de los vasos ilíacos. Entonces tenemos, miren aquí, los ganglios pélvicos derechos, pélvicos izquierdos, pudiendo ser los ilíacos internos o los ilíacos externos. Pero tenemos un componente de migración celular. Podemos tener que también migren hacia el nivel sacro o incluso el nivel lumbar. Si pueden observar las líneas verdes, tenemos que el drenaje linfático se va a valer de la linfa para proyectarse a nivel de todos los ganglios y poder valerse de ellos para una diseminación a distancia, alcanzar la vía venosa y poder hacer una vía hemática, una diseminación por vía hemática, que es más raro, pero para eso va a empezar por una red linfática. Entonces tenemos que el cáncer endometrio puede diseminarse a pulmón, puede diseminarse a los ganglios inguinales, a los ganglios pélvicos, con ellos puede valerse y llevarse en ascenso y expresarse incluso a nivel supraclavicular. Acuérdense mucho que hay un ganglio típico a nivel supraclavicular. Puede haber compromiso a nivel hemático, ya a nivel de hueso, ya a nivel de huesos, puede comprometer cerebro y a nivel local, de manera interna e inferior, puede ir invadiendo lo que es la vagina, ¿no? Entonces, la sintomatología, la clínica de esta enfermedad, tenemos que ir pensando que puede ser por sus diferentes manifestaciones de acuerdo al nivel en el cual esté evolucionando. Vamos a ver que el cáncer endometrio va a depender mucho del grado de diferenciación. Vamos a encontrar una clasificación, una nomenclatura en la cual nos va a decir que un cáncer endometrio puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado, ¿no? También denominado como G1, G2, G3 respectivamente. ¿Y a qué se debe esto? Si es una descripción a nivel de tipo histológico. Bien diferenciado G1 es cuando el compromiso histológico va a permitir que todavía se identifiquen en un 95% las formas glandulares del epitelio. Acuérdense que el tejido es netamente glandular, pero que se reemplaza por células tumorales. Si vemos que un 95% preserva todavía su forma glandular, será un cáncer bien diferenciado de endometrio. Si por el contrario empieza a reemplazarse el tejido endometrial por el tejido neoplásico, una célula ya deforme, ambigua, completamente variada en su histología, tenemos que ya solo 50 a 94% se van a poder apreciar las formas glandulares de criptas y de formas digitiformes. Acuérdense mucho ustedes bien de histología. Y si ya es un cáncer indiferenciado, un G3, y esto es importante, ya vamos a tener que se va perdiendo la forma glandular. Ya el cáncer reemplaza, muda, invade, se prolifera de tal forma que la forma glandular se va perdiendo, menos del 50%. Entonces, histológicamente, si el patólogo ya nos está diciendo, ustedes van a entender que es un cáncer bien diferenciado, todavía preserva un 59% su estirpe epitelial. Moderadamente diferenciado puede bajar del 94 al 50% y indiferenciado puede ser considerado menos del 50% de la apreciación o de la percepción de la forma glandular al estudiar el microscopio. Entonces, esto nos va a llevar a cabo también o nos da indirectamente
una información de qué tan agresivo es el tumor, que todavía respeta la forma de la glándula, la puede alterar de manera moderada o prácticamente la reemplaza, destruye y prolifera de manera desordenada. ¿Qué otro factor de pronóstico tenemos para el cáncer de endometrio? ¿Quiénes nos van a decir si este paciente podría ir mejor, podría ir bien, podría tener una mejor sobrevida? Esto va a depender de muchos aspectos. Uno de ellos es el grado celular, lo que hemos considerado más o menos de la diferenciación celular. Otro es el componente de invasión miometrial. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más se comprometa o invada el miometrio, esta enfermedad o ese tumor endometrial nos va a dar un pronóstico. Y es así. En la clasificación o en el estadiaje del cáncer de endometrio está descrito en el TNM incluso que el compromiso miometrial puede ser, es decir, solamente la enfermedad respeta el miometrio y está confinada solamente al endometrio, o es que ya atraviesa el límite del miometrio con el tejido mucoso, que es el endometrio, y empieza a invadir la capa muscular. Recuerden que miometrio es músculo, es un músculo que protege el endometrio, pero se puede ver invadido. Lo invade menos del 50%, más del 50%, es ahí importante el grado que tengamos de invasión. Entonces, un cáncer que esté desarrollando menos del 50% en invasión del miometrio tendrá un mejor pronóstico que un cáncer que atraviesa todo el miometrio y puede incluso comprometer la serosa. Con respecto a la invasión del estroma cervical, si es un tumor que solo está confinado al fondo del útero, puede invadir el miometrio, pero vemos que no se disemina a nivel cervical, puede darnos un mejor pronóstico que el tumor que invade cervix, recuerden, se sale o protruye por el canal endocervical y puede comprometer incluso la vagina por extensión, ¿no? Es diferente el pronóstico. Igual si tenemos un cáncer endometrio que me muestra o un compromiso peritoneal, o sea, a nivel citológico. ¿Qué quiere decir? Que va a producir ascitis. Entonces, la paciente que produzca ascitis con un compromiso del peritoneo, con células neoplásicas a nivel del líquido peritoneal, va a tener un menor pronóstico que la paciente que todavía solo su enfermedad está confinada al endometrio, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces son factores pronósticos que nos van diciendo que el compromiso y la conducta de este tumor o el manejo y diagnóstico ha sido en un estadio mayor o con un compromiso de estructuras vecinas. Con respecto al tipo histológico, tenemos lo que comentamos en la tercera diapositiva, que va a depender mucho del origen de la célula comprometida. Si el origen de la célula va a ser una glándula, un tipo escamoso o una degeneración de la glándula mucoide, esto nos puede llevar a diferentes tipos histológicos. Recuerden que los cánceres de endometrio tipo agresivo están considerados el adenocarcinoma de células claras, el adenocarcinoma seroso papilar, que se comporta como si fuera un ovario. ¿Por qué? Porque rápidamente hacen metástasis. Con una lesión muy pequeña en endometrio, una sintomatología muy pobre, pudiendo haber sangrado o no, pocos síntomas, rápidamente este tipo histológico ya dio enfermedad glandular, ya dio enfermedad a distancia, ya hizo compromiso pulmonar o hepático. Entonces, son factores pronósticos que tenemos que estar atentos. Otro factor pronóstico es el estado ganglionar. Es diferente un cáncer, un tumor que me comprometa, que no me comprometa los ganglios, o que cuando sale el diagnóstico vemos que ya hay compromiso de ganglios lumbares, ganglios pélvicos, ganglios ilíacos. Entonces es una enfermedad que ya salió del órgano, ya salió de ese endometrio y está comprometiendo no solo estructuras vecinas, sino que a través del compromiso ganglionar nos van diciendo de que es una enfermedad en avance sistémico, ¿no es cierto? Ya está un compromiso sistémico y por lo tanto el manejo va a tener que ser
complementado con un manejo sistémico. Doctora, Muy bien, dígame. disculpe que le interrumpa. ¿A qué se refiere con citología peritoneal que explicó en los factores pronósticos? Si es un paciente que debuta con carcinomatosis, que a la hora de operar vemos que desarrolla ascitis y tiene citología peritoneal, que significa que las células del peritoneo en el lavado peritoneal o en la muestra de ascitis al hacer el paracentesis, muchas veces en estudio diagnóstico, obtienes células que te dicen que es un cáncer de endometrio. Entonces, una paciente que tiene una carcinomatosis, un compromiso de las células del peritoneo, por eso es que hacen carcinomatosis, porque hay un compromiso peritoneal, hay una siembra peritoneal, y estos nódulos, células a nivel peritoneal, irritan el peritoneo y por eso se produce líquido, por eso se produce ascitis. Entonces, esa paciente con citología de cáncer a nivel peritoneal tiene un peor pronóstico que la paciente que no tiene compromiso peritoneal y que solo la enfermedad está confinada al útero. Por eso es importante saber en un cáncer endometrio qué tan extensa está esta enfermedad. Solo confinada al endometrio, con compromiso del miometrio, se atravesó el miometrio y comprometió la serosa, ya al comprometer serosa hizo siembra peritoneal. Esa es los estadios o el compromiso de avance. Entonces, si tenemos una paciente que tiene células peritoneales, pues es citología peritoneal anormal, cancerígenas, o células neoplásicas positivas en el lavado peritoneal, es una paciente que su enfermedad ha atravesado muchos membranas, órganos y se está diseminando. El pronóstico de esa paciente va a ser mucho menor que la paciente que solo tenga una lesión a nivel de pólipo en el endometrio y que solo en el pólipo haya hecho un cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde se refieren los factores pronósticos. La conducta y la sobrevida en una paciente que ha hecho ascitis, es decir, tiene citología peritoneal positiva a cáncer, va a ser muy diferente de la paciente que solamente ha presentado cáncer en el pólipo endometrial. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos viendo por acá. Continuando, debido a estos factores pronósticos y a los diferentes tipos de células, de estirpe, de tipos de cáncer endometrio por la celularidad que tiene, tan variada, es que se identificaron dos grupos, ¿no? Los grupos de riesgo y los grupos menos agresivos. Entonces tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Aquí en el tipo 1 tenemos el perfil de las personas que están prácticamente relacionadas al componente hormonal. Y aquí entran en este grupo la población con obesidad, trastornos del colesterol, trastornos de los triglicéridos, acá tenemos dislipidemia. Entonces vemos que pacientes con un hiperestrogenismo, es decir, una superestimulación o una hiperestimulación endometrial por hormonas, podemos desencadenar un cáncer de endometrio. Representan el 65% de los cánceres endometriales que se hace diagnóstico. ¿Qué tenemos hacia abajo, hacia la parte inferior? El grado, aquí se va a considerar a los grados G1 y G2. ¿Recuerdan? G1 era bien diferenciado, es decir, conservaba la forma glandular. G2 iba perdiéndola hasta un 50%, ¿no? Era de 94, 50%, mientras que el G1 era más del 95%, era bien diferenciado, es decir, tenía un buen pronóstico. Con respecto a la invasión miometrial, si invade el miometrio de manera muy superficial, pues está encajando en el grupo de bajo riesgo o de tipo 1. Con respecto al compromiso de ganglios metastásicos, no dio tiempo, prácticamente fácil avisó, rápido avisó la sintomatología, la paciente acudió al consultorio, pudo hacerse un diagnóstico temprano y a la hora de operar y de hacer el estadiaje, vemos que estos pacientes rara vez hacen compromiso ganglionar. ¿Qué significa? Que no diseminan
muy rápido a nivel ganglionar. Eso nos permite tener un descanso, un alivio. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos cánceres no tienen, no van a tener un compromiso de ganglios. ¿Qué más tenemos? Tenemos que no, en estos casos, por el hiperestrogenismo, por el estímulo a nivel de las hormonas, tenemos que se conlleva a un crecimiento del endometrio. O sea, va a haber una hiperplasia endometrial. Una hiperplasia asociada, pacientes que cursan con hiperplasia, pudiendo ser atípica o sin atipia, pueden ser candidatas a desarrollar un cáncer endometrio, pero de tipo 1, por su estimulación, que van a ser G1, G2 bien diferenciados, que el compromiso del miometrio de la pared del útero va a ser superficial, que no van a ser rápidamente metástasis ganglionar. Entonces, este paciente encaja ahí. ¿Qué otro tipo de características tiene este tipo 1 de pacientes que desarrollan este tipo de cáncer? Digamos de bajo riesgo denominados, que es el tipo papilar, no es de tipo papilar, ¿no? A diferencia de otros. Que hay una sensibilidad al manejo con progesterona por el manejo hormonal, sí, aquí lo tenemos, es alto. ¿Por qué? Porque está relacionado con el estímulo hormonal. Y con respecto a la sobrevida, 5 años, estos cánceres de tipo 1 o de bajo riesgo están relacionados con un 85% de sobrevida. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que van a tener una respuesta mejor. ¿Por qué? Porque se detectan a tiempo, porque la diseminación es más lenta, no hay un compromiso agresivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se comportan de acuerdo, están relacionados a la parte hormonal. ¿Qué pasa en los cánceres de endometrio de tipo 2? Aquí tienen otras características. Uno, que son mucho más agresivos, ¿no es cierto? Como les comentaba, pueden tener una lesión muy pequeña, pero rápidamente hacen metástasis. No están relacionados al componente hormonal. Por lo tanto, pudiendo tener hormonas o no teniendo el estímulo hormonal, pueden desarrollar cáncer de endometrio. Estas pacientes son pocas en menor grado, pero son agresivos. Está descrito que se describen en un 35%, como pueden ver en la tabla. ¿Qué más ocurre? Estos pacientes, estos cánceres endometrio tipo 2, siempre se desarrollan o se clasifican con una diferenciación celular muy pobre. Tienen una clasificación de indiferenciado o G3, acuérdense, que significa que menos del 50% de la percepción histológica conserva la forma glandular. Rápidamente es invadido, es proliferativo, reemplaza la glándula, la deforma el tejido. Entonces no mantiene una arquitectura glandular por su agresividad. ¿Qué tenemos con respecto al compromiso miometrial? Profundo. ¿Qué significa? Que este cáncer, por ser más agresivo, rápidamente infiltra el miometrio, rápidamente alcanza el 50% y puede invadir más de la mitad del miometrio e incluso comprometer hasta la serosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pueden tener un mayor componente de metástasis, tanto a nivel ganglionar como a nivel local. Entonces, está descrito que los pacientes con alto riesgo para cáncer endometrio desarrollan metástasis a nivel ganglionar. A la hora de estudiar los ganglios, estos están comprometidos rápidamente. Así tengo una lesión muy pequeña en el endometrio, ya tiene compromiso ganglionar, es decir, rápidamente se hace una enfermedad sistémica. ¿Estuvieron relacionados con una hiperplasia, un engrosamiento del endometrio? No. Entonces son pacientes que se pueden escapar a la consulta, ¿no? Si tenemos una hiperplasia, rápidamente nos llama la atención, rápidamente podemos hacer estudio diagnóstico. En estos pacientes no hacen engrosamiento endometrial, no alteran la forma del endometrio, pero sin embargo, genéticamente y celularmente sí hay una agresividad y una acción neoplásica. Son de tipo papilar por la forma en la cual se desarrollan y son pobres a la sensibilidad de la progesterona, es decir, no responden bien al tratamiento hormonal.
o antihormonal. Están presentes en un 58% de los cánceres de endometrio o de la patología endometrial y nos dan una sobrevida de 58% nomás en comparación con una mayor sobrevida en pacientes que son de bajo riesgo. Muy bien. ¿Qué síntomas nos puede dar el cáncer de endometrio? Aquí tenemos que ser también exhaustivos en la información. ¿Qué podemos tener? Podemos tener un sangrado genital anormal, podemos tener una sensación de peso en la pelvis, una pesadez a nivel de tipo. ¿Por qué? Porque el útero muchas veces aumenta de tamaño y lógicamente es percibido por la paciente, ocupa ya un volumen mayor en la cavidad pélvica y puede traer cierto disconfort a nivel de las asas intestinales y el desplazamiento de estas. Puede haber un dolor en el abdomen inferior, muchas veces descrito por las pacientes como un cólico menstrual, ¿no? Muchas veces son pacientes que dicen, tengo la sensación, doctora, que me va a venir mi periodo menstrual, un cólico como de regla, y no le toca menstruar, no está en su ciclo menstrual proliferativo. Entonces también tenemos que estar atentas a eso. O pacientes posmenopáusicas que ya no menstruan, que tengan dolor menstrual o una sensación o disconformidad a nivel pélvico. ¿Por qué? Porque el endometrio y el útero están ocasionando un estímulo. Hay una estimulación, un dinamismo a nivel pélvico. Alteración menstrual en la paciente que todavía menstrua. ¿Qué quiere decir? Que la paciente puede presentar sangrados después de su periodo menstrual o entre sus periodos menstruales. Eso también es un síntoma o un signo que nosotros tenemos que rescatar de la historia. ¿Para qué? Para poder tener una sospecha. Si no sospechamos, difícilmente vamos a llegar a un diagnóstico o a enfocar un plan de manejo. ¿Qué más? Puede haber ganancia de peso o pérdida de peso por parte de la paciente. ¿Qué significa esto? Como todo cáncer puede conllevar a una pérdida de peso, un estado consuntivo, sobre todo en estados avanzados. Pero también ganancia de peso puede presentarse si es una paciente que hace ascitis, es una paciente que va a hacer un aumento de volumen abdominal, una retención de líquido a nivel del celoma peritoneal, entonces va a conllevar a un peso, un aumento de peso. ¿Qué más podemos tener o investigar o al examen? Encontrar una sensación de distensión abdominal en la paciente que lógicamente si tiene un útero aumentado de tamaño, tiene un disconfort pélvico, va a haber una mala digestión y va a haber una distensión abdominal, tanto por parte de las asas intestinales como por parte del mismo útero, ¿no? Conllevando esto a algún malestar, si es que hubiera algún grado avanzado de carcinomatosis, podemos hablar hasta de estados suboclusivos o grados que puedan llevar a obstrucción intestinal por el volumen del útero que pueda ocupar, que presiona o comprime las asas intestinales, sobre todo a nivel de recto sigmoide. Es una paciente que tiene dificultad para eliminar los flatos, dificultad para tener una buena deposición o una buena digestión. Náuseas si fuera un paciente con cuadros suboclusivos, ¿no? Que ya se ven más en cuadros avanzados. Puede haber pérdida del apetito si también tenemos un aumento del abdomen, ¿de acuerdo? Recuerden que así como el mecanismo de la embarazada, ella tiene cada vez con el progresar de la distensión abdominal y del crecimiento uterino, la paciente tiene cierto grado de obstrucción o ilio. Entonces, pérdida de apetito, sensación de llenura. ¿Cómo se puede estreñir? Comentábamos, ¿no? A nivel rectal, si es que no hay una buena liberación o libertad para poder continuar el tránsito intestinal y más bien tenemos una masa a nivel de útero o un útero demasiado distendido o aumentado de tamaño que pueda comprimir ahí en la cavidad pélvica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico por cáncer endometrio? Ya la paciente nos dijo que puede haber un sangrado, tenemos la sospecha por un dolor pélvico, tenemos el antecedente por ahí que hay una obesidad. Hay que hacer diagnóstico. ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos valemos para hacer el diagnóstico? Lo va a hacer la biopsia, definitivamente.
¿no es cierto? Y para eso tenemos que obtener o una biopsia de endometrio dilatando el cuellito del útero, y si el paciente presenta sangrado o todavía está en etapa fértil, podemos ingresar y tomar una muestra de material, ¿no? Cuando esto no es muy posible de hacer, porque a veces la paciente es posmenopáusica, hay que conllevar a otras maniobras. Hoy en día acá es histeroscopía. La histeroscopía es un estudio en el cual, pueden ver ahí la foto, de manera endoscópica se puede ingresar a la cavidad del útero y poder evaluar la superficie, es decir, qué características tiene ese endometrio. Por ejemplo, aquí en la foto ustedes pueden ver la característica de un cáncer endometrial, una lesión irrigada, vascularizada, que tenemos a nivel del lumen, ¿no es cierto?, en la misma cavidad. Si por algún motivo no podemos hacer la histeroscopía para evidenciar la lesión y lógicamente tomarle una biopsia, podemos proceder incluso a hacerle grados uterinos, ¿no?, una dilatación y un curetaje del endometrio, o legrado uterino fraccionado para obtener el material. Recuerden que quien nos va a decir la estirpe histológica es el patólogo, definitivamente, ¿no es cierto? También existe la población en la cual no se puede hacer una biopsia de endometrio, o los casos en los cuales no se puede hacer un legrado, no se puede hacer una esteroscopía. ¿Por qué? Porque es una paciente que tiene el orificio cervical externo cerrado, sellado. Esto se ve mucho en las pacientes posmenopáusicas, que ya por su ausencia de periodo menstrual, el cuello del útero cada vez se cierra. Entonces, si tenemos un orificio no permeable, no podemos hacer la biopsia y corremos el riesgo de hacer una falsa vía o lastimar el cuello del útero porque no encontramos el camino adecuado que era. Entonces, en estos casos de estas pacientes y con una masa pélvica, sabemos por otros estudios que tenemos un útero aumentado de tamaño, muchas veces estas pacientes hasta tenemos que realizar la histerectomía con estudio de congelación en sala de operaciones, cuando ya hay una sospecha. Entonces, de tal forma que en la misma cirugía le podamos ofrecer a la paciente el manejo de la patología endometrial. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos eso como parte de nuestro diagnóstico. Acuérdense, el diagnóstico lo hace el microscopio, el estudio histológico, pudiéndolo obtener a través de una biopsia, pudiéndolo obtener durante la histeroscopía, a través de un legrado, y si no es accesible el endometrio para tomar la muestra, se puede llegar hasta una histerectomía, pero siempre tomando en cuenta del estudio de patología. Acuérdense bien. Para eso es importante tener un buen diagnóstico, ¿de acuerdo? Tenemos que examinar bien a nuestras pacientes, hacer un examen tanto abdominal como un examen pélvico, para poder tener idea de la dimensión del útero, de qué compromiso pélvico estamos enfrentando, si es una masa palpable, si es grande porque es palpable, o es una masa no palpable, lo cual nos indica que es pequeña, que está solo confinado al útero, o tenemos un útero prácticamente pseudográvido, porque ya nos ocupa una cavidad pélvica. Tenemos casos en los cuales el útero aumenta de tamaño muy rápidamente y se puede apreciar una masa a nivel pélvico y necesitamos saber si es móvil, si está fija. Eso nos ayuda en el examen físico, ¿no? Nunca desperdiciemos la oportunidad de examinar a nuestros pacientes. Otro estudio diagnóstico que tenemos, o de ayuda al diagnóstico, porque el diagnóstico lo hace la biopsia, por eso lo puse primero, el estudio lo hace la anatomía patológica, es identificar ante qué situación me estoy enfrentando. Y aquí tenemos el estudio que es la ultrasonografía o la ecografía. Las diferentes ecografías que hay nos pueden brindar información. Ideal es tener una ecografía transvaginal, que nos ofrece una mayor sensibilidad al estudio del útero, al estudio endometrial, y poder hacer un estudio más exhaustivo
más sensible, tiene una mayor sensibilidad a la ecografía transvaginal, nos permite tener mayores detalles del tipo de grosor endometrial, tanto la medida, las características, si puede ser quística, puede ser polipoidea, qué otras características tiene. Si la paciente tiene, es otro detalle, la paciente tiene una historia de vida sexual, podemos hacer una ecografía transvaginal. Pero acuérdense que también enfrentamos la población que no ha tenido un contacto sexual, no ha tenido relaciones sexuales y que tenemos que igualar y evaluar igual a esa paciente, porque puede tener los factores de riesgo, obesidad, hipertensa, diabética, que le da una estimulación hormonal que me puede conllevar a una hiperplasia que yo necesito estudiar de la ecografía abdominal, pero también está escrita y descrita la ecografía transrectal. Entonces, hay la prueba, hay una ecografía transrectal que incluso se puede hacer en pacientes que no han tenido hijos para tener una evaluación real, ¿no? La ecografía abdominal pélvica no nos da tanta información ni con tanta sensibilidad como nos lo puede dar la transvaginal, ¿no? Transrectal solo si la paciente no pudiera tolerar o no deberíamos hacer el examen por vía vaginal previa autorización con ella. ¿Qué otra prueba diagnóstica tenemos para poder evaluar el estado de la enfermedad y planificar nuestro manejo? ¿De acuerdo? Es la tomografía. ¿Por qué? Porque en la tomografía nos va a dar el compromiso pélvico y el compromiso de ganglios que pudiéramos tener. Si nosotros a la paciente la vamos a someter a un procedimiento, necesitamos saber qué condiciones tiene dentro de su organismo. O sea, qué tamaño tiene el tumor, qué compromiso de ganglios hay, si hay compromiso líquido o no, si hay compresión de otras estructuras, si el útero está muy grande y me está comprimiendo los uréteres, hay una hidronefrosis que voy a enfrentar a la hora de entrar a operar a la paciente, o tengo adherencias o un cuadro oclusivo o subocluido, ¿de acuerdo? O un compromiso muy cercano a vejiga. Entonces yo tengo que planificar el ingreso a esa cirugía ya con las especialidades o las evaluaciones respectivas, ¿no? La magnitud de la enfermedad es muy bien evaluada a través de una tomografía o una resonancia que tiene más sensibilidad para partes blandas. Veamos qué grados de estadiaje hay. El cáncer endometrio, algo adelantamos, hay un grado de estadiaje dependiendo del compromiso. Tenemos que hay un primer grado A cuando está comprometido el endometrio e incluso la invasión menos del 50% del miometrio. Ya cuando atraviesa más del 50%, ya va a ser un primer grado o un estadio 1, pero B. Lo importante es que el 1 está confinado al útero, ¿no es cierto? Y el miometrio. En el estadio 2 ya hay un compromiso del cervix. Acuérdense que el cervix tiene un compromiso de istmo, a nivel de istmo cervical y a nivel del cuello del útero. Entonces tenemos que, a nivel del estroma cervical, tenemos que, aquí se ven la parte amarillita del ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la página, creo que se colgó. Vamos a ver, ahí estamos. Un estadio clínico 3C es cuando ya tenemos un compromiso ganglionar. ¿Eh? Por eso es importante nuestra anatomía. Ya atravesó la serosa, ya pasó e incluso tuvo acceso a la red linfática. Y al tener acceso a la red linfática, me puede comprometer, miren, los ganglios pélvicos, pudiendo ser derechos, pudiendo ser izquierdos, e incluso se ascienden, pudiendo ser hasta los ganglios paraórticos. Entonces recuerden ustedes que tenemos alteraciones a nivel de irrigación, a nivel de nefrología y uréteres que atraviesan esta zona, que si tenemos un gran compromiso ganglionar, podemos tener compromiso o desplazamiento de otros órganos vecinos, ¿no es cierto?
Entonces ya nos está hablando de un compromiso extrauterino, ¿no? La enfermedad ya salió del útero y ya está a nivel regional, con las posibilidades de que haga una metástasis o una diseminación sistémica, porque recuerden que la linfa conlleva las células y el drenaje a través del conducto torácico a la red venosa y esta a su vez por pulmón a la red arterial. Entonces ya estamos hablando de diseminación. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces esto nos hace tener una idea. Tenemos un estadio clínico que continuaría, que es, vamos a ver si la máquina se colgó, el estadio clínico 4. Entonces tenemos que pensar que esta paciente, si estuviéramos ahora como en el estadio clínico 3, ya la enfermedad va a necesitar un tratamiento sistémico. ¿Por qué? Porque hay compromiso ganglionar, es decir, las células ya no están en el endometrio, las células ya salieron del órgano y están en tránsito a una siembra mayor. Bueno, vamos a ver en estadio clínico 4 que tenemos en el estadio clínico 4 un compromiso de lo que son órganos vecinos, pero ya a distancia, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Hay un 4A y un 4B. 4A es cuando ya infiltra la vejiga y tiene acceso a la pared de la vejiga. Doctora, hola. no se ve el estadio 4. No, estoy justo con la pantalla en congelación, por eso estamos avanzando. Vamos a ver si podemos retroceder. He congelado aquí el power. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Podemos repetir? ¿Está claro hasta aquí? ¿No estamos? ¿Puedo hacer que me hice entender o podemos repetirlo hasta aquí? Se colgó la máquina. Vamos a darle unos segundos. En antes sí avanzó. Ahora no quiere avanzar. Vamos avanzando hasta que se desbloquee. Tenemos el estadio clínico 4, que es el compromiso de vejiga hacia la cara anterior. Acuérdense, por anatomía, y hacia la parte posterior tenemos el compromiso de recto. Entonces, pueden haber sintomatologías a nivel pélvico cuando hay compromiso de vejiga, recuerden. ¿Qué podemos tener? Podemos tener hematuria. Si es compromiso a nivel rectal, podemos tener rectorragia. Si es compromiso de compresión, podemos tener cierta incontinencia urinaria o urgencia al miccionar. ¿Por qué? Porque esa vejiga ya no alcanza su capacidad de llenado. Prácticamente está comprimida por una masa. Entonces, entonces la paciente les va a brindar la información de urgencia para orinar. Rápidamente, doctora, micciono, o me llama a miccionar, tengo el deseo, tenesmo de miccionar, pero orino sin ardor, sin nada, pero orino poco. Y al rato otra vez tengo que volver a orinar, me vuelve a llamar a orinar y paro orinando de a pocos, no poquitos. O sea, no es una polaquiuria, sino es una micción espaciada, pero que rápidamente y en poca cantidad. ¿Por qué? Porque la vejiga no alcanza a repletarse. ¿De acuerdo? Vamos a ver si podemos parar. Ay, sí, eso sí hizo caso. Ahí está. Ay, qué bueno. Ya. ¿Ahora sí se ve, chicos? Ay, no, dejamos de compartir. No se ve, doctora. Esperen, justo tuve que desbloquearlo para que se pueda compartir. Ahorita regresamos. ¿Dónde estamos? Aquí. Listo, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ¿Salió? Doctora. Perfecto. Entonces, si podemos ver, se ven, está nuestro útero ahí y tenemos un compromiso hacia adelante a nivel vesical. Nos va a comprometer la vejiga. ¿Qué hay en vejiga? Orina. ¿Qué hay? Si infiltra la vejiga, la mucosa, puede haber hematuria. ¿No es cierto? Si el tumor es necrófito, porque el tumor tiene tejido muerto, hay necrosis, hay una infección, hay una superpoblación, una colonización de ese tejido tumoral. Entonces la paciente va a estar en continuas infecciones urinarias.
Si tenemos un compromiso a nivel posterior, ¿qué tenemos? Como dice la flecha negra, tenemos un compromiso por vecindad del recto. Entonces podemos tener enfermedad a nivel rectal, bien al principio de compresión, que nos puede evitar una deposición normal, un tránsito intestinal normal, un cuadro suboclusivo de manera retrógrada, como también nos puede brindar un sangrado, una rectorragia, e incluso la formación de comunicación entre algunos órganos, ¿no? Fístulas. Entonces, el compromiso de la invasión de la mucosa, tanto de la vejiga como del recto, ya se considera un estadio clínico 4, ¿de acuerdo? Y si tenemos a distancia un compromiso pulmonar, un compromiso hepático, y acá como tenemos las cápsulas del diafragma, o sea, peritoneo, carcinomatosis, estamos hablando de una metástasis a distancia, ¿no? Porque ya es otro órgano. El hecho que haya ascitis, siembra peritoneal, tenemos ya compromiso mayor. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo llegamos a saber si hay todo este compromiso, tanto microscópico como macroscópico, con el tratamiento? Entonces, el tratamiento de esta enfermedad netamente se basa del punto de vista quirúrgico. ¿Qué tenemos que buscar? Hay que buscar el estadiaje de la enfermedad. Entonces, yo tengo que saber en qué estadio está mi paciente. ¿Estoy en estadio 1? ¿Estoy en estadio 1A? ¿Estoy en 1B? A ver, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que tengo un compromiso de la mitad del compromiso solo del endometrio, o menos de la mitad del miometrio, o más de la mitad del miometrio? La única forma es llevando el útero al patólogo. Entonces tengo que hacer un estadiaje, tengo que sacar el útero. Si quiero tener un compromiso, también me va a informar eso, si tengo un compromiso del cervix. Si quiero estudiar, hay un compromiso de serosa, un compromiso vaginal, tengo que sacar el útero. Tengo que tomar muestra de estadiaje considerando los ganglios, porque la única forma que yo tengo que saber si esos ganglios están comprometidos, eh, afectados por las células neoplásicas, que tengan células en su composición, es porque la célula ya pasó por ahí a través de la linfa y quedó filtrada en el ganglio. Entonces es un índice, un parámetro, pues se llama estadiaje. Necesitamos saber en qué estadio está. Y es un estadio clínico 3, que me está traduciendo que es un compromiso sistémico. O sea, es una paciente que ya tiene enfermedad fuera del órgano, como les digo. ¿Qué tan fuera? Ganglios pélvicos, ganglios lumbares positivos, pero tengo una vejiga sana, un recto sin compromiso, pulmones a nivel limpios, hígado limpio según la tomografía, entonces solamente me quedé en estadio clínico 3, ¿de acuerdo? Si los ganglios me salieron negativos, entonces solamente tengo un estadio clínico o 1 o 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender? Del estudio histológico de esas piezas operatorias. Por lo tanto, el estadiaje de cáncer de endometrio consiste en eso. Primero, en obtener un lavado peritoneal. Apenas ingresamos a la cavidad, lavamos. Hacemos un lavado peritoneal. ¿Para qué? Para tener la citología celular peritoneal. Entonces, ya antes de cualquier manipuleo, ya queremos saber si es que en ese lavado peritoneal, al ingresar, ya habían células sueltas a nivel peritoneal, porque eso ya me va a dar un puntaje, una información para mi estadiaje. ¿Qué más? Tengo que hacer una histerectomía total. ¿Para qué? Para poder sacar el útero y los ovarios con los anexos y las trompas, para poder llevarlos al patólogo y el patólogo me diga si hay compromiso. ¿Qué tanto compromiso del miometrio? ¿Qué tanto compromiso de la serosa? ¿Cierto? Tengo que hacer una linfadenectomía pélvica, como está en el tercer punto. ¿Por qué? Porque necesito saber si los ganglios están comprometidos. Solamente hasta nivel pélvico, y los ganglios paraórticos me salieron negativos, o todos los ganglios, tanto pélvicos como lumbares y paraórticos, están positivos. Significa que hay un compromiso de ganglios, un compromiso sistémico. Omentectomía, también sacamos el omento o el epíplon, pero en estos son algunos casos, de acuerdo a la histología, les pongo ahí por qué, porque va a depender si está en un grupo 2 de cáncer endometrio, es decir, es por biopsia, si es que es un cáncer indiferenciado, que no tiene relación con los estrógenos, que tiene
un G3, es decir, menos del 50% de la forma glandular, preserva, o sea, conserva su forma glandular. Si es un adenocarcinoma de células claras, si es un adenocarcinoma seroso papilar, si es un adenocarcinoma mucinoso. ¿Por qué? Porque esos tienen un mal pronóstico. Entonces yo tengo que saber si realmente ya se comportan como un ovario, hacen una siembra peritoneal, un compromiso. Entonces yo tengo que sacar el aumento, tengo que obtener el epiplom para también estudiarlo y ver si hay células que ya están ahí infiltrando el aumento o que se han filtrado. Acuérdense que el epiplom tiene la finalidad de vigilar, mantener, supervisar y resguardar las asas, los órganos de la cavidad intestinal, de cavidad pélvica, intestinos y otros órganos. Por lo tanto, yo necesito saber si ahí también ya hay una contaminación o compromiso infiltrativo. ¿Por qué? Porque todo eso me va a dar un grado que me va a conllevar al manejo posterior. Acuérdense, la cirugía no es el tratamiento. La cirugía lo que busca es una finalidad de estadiaje, de saber en qué grado, en qué estadio está la enfermedad. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, entonces ahí tenemos, por ejemplo, hablábamos de los grupos de riesgo, ¿no? Si era un bajo riesgo, es decir, un primer grado A, o sea, solo compromiso del endometrio, menos del 50% del miometrio, ¿de acuerdo? O era un miometrio negativo o un miometrio positivo, el compromiso del miometrio, era un G1 o G2, o sea, era bien diferenciado o moderadamente diferenciado, y era menos de 2 centímetros, entonces una paciente de bajo riesgo. Entonces, haciéndole citología peritoneal, inspeccionando el peritoneo, solamente bastaba con hacerle una histerectomía. ¿De acuerdo? Pero si ya tengo una paciente que es considerada de alto riesgo, ¿por qué? Porque ya tiene un compromiso de 1B, mayor a 1B, es decir, 2, compromiso del cuello del cervix, compromiso de los ganglios, es un tipo 2, es decir, no tuvo hiperplasia, es una estirpe más agresiva, ¿de acuerdo? Seroso papilar, células claras, tiene una infiltración de los vasos linfáticos. A esa paciente sí le hacíamos la linfadenectomía pélvica e incluso la linfadenectomía paraórtica, y acá, como dicen, hacer biopsia del aumento o el epiplom. ¿Por qué? Porque está considerado dentro del grupo de alto riesgo o de tipo 2 que hablábamos en el cuadro anterior. Y un riesgo intermedio está entre ambos, ¿no? Un tumor que puede ser más de 2 centímetros, pero es una paciente mayor de 65 años, ¿no es cierto? Que ya tiene las posibilidades de hacer un estadiaje con ganglios, ¿no? Sacar incluso el ganglio centinela. Hoy en día ya está incluso ya muy promulgado que evitemos la linfadenectomía y más bien obtengamos biopsia del ganglio centinela. Ustedes ya saben, ya han visto que es un ganglio centinela, ¿verdad? Ya creo que lo han tocado en clases pasadas, tanto en mama. En mama hay estudio de ganglio centinela. ¿Qué significa? Que hoy en día ya buscamos los primeros ganglios de drenaje para poder tener la idea de si ya la enfermedad pasó por ahí, si hay un compromiso de esos ganglios, porque si es así, ya no se necesita sacar todos los ganglios, solamente estadiar. Y si yo ya tengo el dato de que por ahí está positivo, ya la enfermedad pasó y sería un estadio clínico 3, ¿no? La enfermedad pasó por ahí. Muy bien. Entonces, la otra opción de tratamiento es la cirugía, pero con fines de citorreducción. ¿Qué significa? La paciente que tiene una enfermedad avanzada, un cáncer endometrio avanzado, y que va a necesitar un tratamiento posterior definitivamente, radioterapia, quimioterapia, porque ya han visto que tiene carcinomatosis, que tiene un compromiso a nivel pulmonar o a nivel hepático. Entonces, lo que tratamos de obtener es una citorreducción, es decir, como su nombre lo dice, reducir la mayor cantidad de células, o sea, la mayor cantidad de tumor. ¿Para qué? Para que la quimioterapia y la radioterapia puedan tener un mejor éxito y una mejor respuesta. El siguiente paso es la radioterapia como control local, acuérdense.
La radioterapia es tratamiento local y la quimioterapia es un tratamiento sistémico. Por eso es que se da a través de la vía venosa y la vía hemática. ¿Por qué? Para que vaya a nivel de todo el sistema del cuerpo. ¿Qué problemas nos puede dar la radioterapia? La radioterapia nos puede dar efectos secundarios. Todo tratamiento tiene efectos secundarios, ¿no? Desde una cirugía que puede ir a una larga estancia, en el afán de citorreducir podemos tener colostomías, podemos tener laceraciones de vejiga, podemos tener compromiso del recto. Radioterapia también tiene efectos secundarios, ¿no? La radioterapia, acuérdense que tanto como cervix en endometrio nos puede conllevar a una vaginitis, una inflamación de la vagina, tenemos porque es una quemadura, una dermatitis a nivel de pubis y pelvis. Podemos tener una menopausia. ¿Por qué? Porque el campo de irradiación va a abarcar las fosas pélvicas donde están las gónadas y los ovarios. Si la paciente estaba en etapa premenopáusica, definitivamente vamos a desencadenar una menopausia secundaria. La irritación del colon, la radioterapia puede conllevar a una diarrea, puede conllevar a proctitis actínica, puede conllevar a una rectorragia, puede haber malestar, náusea, vómito, puede haber una cistitis actínica, que es la inflamación por efecto de radioterapia de la vejiga, con la consecuente disuria, hematuria, infecciones urinarias a repetición por efecto de una terapia térmica, ¿no? La quimioterapia, todos ya conocemos o han comentado en alguna oportunidad, los efectos también son secundarios. Hay náuseas, vómitos, hay neutropenias, bajan las defensas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es eliminar la célula joven, la célula en formación. El cáncer se caracteriza por ser la multiplicación desordenada de células de manera rápida. Entonces son células jóvenes. Entonces la quimioterapia va dirigida hacia esa célula joven en formación. Por eso que tenemos alopecia, por eso que tenemos neutropenia, porque los elementos de la sangre jóvenes de reciente formación también son afectados por el citostático, ¿no? Se afecta la plaqueta nueva, la neutropenia, por eso que la paciente hace anemia, porque se altera todo a nivel sistémico. Hay fatiga porque hay desnutrición, hay deshidratación, la paciente por los efectos no se alimenta, no se hidrata. Entonces son efectos que nos pueden llevar a grandes malestares en la paciente cuando podemos evitar todo esto, ¿no? Pero tenemos que estar conociendo lo que puede llevar. ¿Cuál es la sobrevida de cáncer de endometrio, cáncer de útero a nivel de los 5 años? Esto va a estar relacionado netamente con el estadio clínico. Miren bien que a nivel de los estadios iniciales, cáncer in situ, lesiones premalignas, la sobrevida es de casi un 90%. Sin embargo, conforme va aumentando el estadio, miren 1A, 1B, compromiso de menos del 50% del miometrio, solo el endometrio, más del 50%, si hay un segundo grado a nivel del cuello del útero, si hay a nivel ganglionar, miren cómo la sobrevida va bajando a 5 años, de un 90% hasta un 50%, menos del 50%, y si tenemos enfermedad metastásica, ya la sobrevida baja a un 16-15%, ¿no? Entonces vean qué importante es desarrollar o determinar, diagnosticar, hallar a la paciente en estadio temprano, de tal forma que podamos tener una mejor sobrevida, un manejo oportuno y sobre todo adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda como nosotros? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es hoy en día detección temprana, poder determinar a esa paciente de riesgo, poder determinar a la mujer que tienen potencialmente el error, la debilidad de poder desarrollar un cáncer endometrio. ¿Y quiénes son? Los pacientes de riesgo. Entonces tenemos que aprender a identificar pacientes de riesgo. La paciente que veamos obesa, la paciente diabética, la paciente hipertensa, cada vez hay enfermedades más degenerativas. Entonces, saber orientar a nuestra paciente. Paciente que solo es hipertensa, señora, tenga cuidado, no suba de peso, hay que cuidar el azúcar, no coma mucho dulce. ¿Para qué? Para que no desarrolle una diabetes. ¿Para qué? Para que no tenga un sobrepeso, porque va a cumplir la triada clásica y puede ser muy a futuro un cáncer endometrio, ¿no? Que la evolución es un poco triste. ¿Qué más tendremos que hacer? Educar a la población, decirles que tenemos que hacer un chequeo periódico anual.
¿Cómo podemos vigilar el endometrio? ¿Cómo podemos vigilar el ovario? Haciendo un estudio, una ecografía. Lamentablemente por el examen pélvico nos va a ayudar, pero cuando ya tengamos una masa palpable. Pero ¿cómo podemos determinar una hiperplasia? Indagando, signos de alarma, sangrado, pedir una ecografía transvaginal siquiera una vez al año, sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, para poder saber si ese endometrio sigue atrófico o no. Recuerden, el endometrio en la paciente posmenopáusica debe ser menos de 5 milímetros. Entonces, debemos mantenerlo así. Si ya encontramos un endometrio de 7, 8, 10 milímetros, la paciente no sangra, pero ya está grueso. Ojo, podemos tener potencialmente una hiperplasia, que si es sin atipia, genial, pero si es con atipia, ya se nos debe prender el foquito y estar atentas qué comorbilidades tiene esa paciente, qué riesgos tiene, ¿para qué? Para detectarlo a tiempo, para caer en ese 90-84% de sobrevida y no llegar a un 15%, que es muy triste. Lleguemos entonces a un diagnóstico oportuno para poder darle el tratamiento adecuado. ¿No es cierto? Si hay que operarla, pues se le hace una operación y que sea un estadiaje y no tengamos que hacer una citorreducción o lamentablemente llegar a un tratamiento con quimioterapia o radioterapia porque es un tumor irresecable, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Abramos nuestros ojitos mucho, mucho, mucho y sobre todo observemos, veamos la ectoscopía de la paciente, qué características tiene, cuánto pesa, cuánto talla, yo ya la veo subida de peso, qué tipo de alimentación tiene. Hoy en día cada vez hay más comida chatarra, hay cada vez más comida rica en carbohidratos, ricas en grasas, hay que propugnar en la educación más comidas con vegetales, frutas, menestras. ¿Para qué? Para poder tener una buena salud. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clase que teníamos pendiente con ustedes, chicos. Ojalá me haya dejado entender. Esperemos que o sea, de su... Están ahí todavía, ¿verdad? Ya se me fueron. A ver. Sí, doctora. Sí, doctora. Qué bueno, Humberto. Se escuchó entonces, ¿no es cierto? Así, doctora, se escuchó la clase. Qué bueno. ¿Cuándo tienen el examen? Ya el sábado me dicen, ¿no? Así, doctora, es el día sábado. Bueno, me imagino que habrán leído un montón y que ya saben casi todos los temas, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí, doctora. Muy bien, chicos. Espero que lo hayan entendido, lean bastante, estudien. El consejo que les puedo dar es que mientras ustedes más lean, nadie les va a quitar el conocimiento que va a estar en su cabecita, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Gracias, doctora. Listo, chicas, cuídense mucho, chicos, a leer bastante, estudiar y a cuidarse. Que tenga buena noche, doctora. Gracias. Buenas noches, chicos, gracias a ustedes, cuídense mucho.